Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Alejandra Arteaga Castaña, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama enfermedad injerto contra huésped aguda. Esta enfermedad se divide pues en aguda y crónica, pero por motivos de tiempo y porque de pronto pudiera ser un poquito más útil para nuestra práctica, vamos a hablar solamente del agudo. Le agradezco al doctor Leonardo Mejía por su colaboración en la elaboración de las diapositivas. El doctor es hematólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. En la medida de lo posible digo que nos acompañaría el día de hoy, dado que es un tema pues del que no estamos familiarizados, pero aún no ha logrado pues como conectarse. Al doctor Juan Camilo Botero, urgentólogo, por su asesoría, y al doctor Jairo Rivera también por su colaboración con la bibliografía. Entonces, inicialmente quería mostrarles un corto video que es muy sencillo, pero que quiero como traerlo porque nos da una idea grande de lo que vamos a hablar, porque tal vez es una enfermedad en la que definitivamente no estemos familiarizados. Entonces, espérenme un segundo, ya lo reproduzco. Episodio 6. Enfermedad injerto contra huésped o enfermedad injerto contra receptor. ¿Qué es la AIDS? Es una complicación del trasplante halogénico y del haploidéntico y está producida por los linfocitos T del donante. Los linfocitos tienen la capacidad de reconocer y atacar cualquier elemento extraño al organismo del donante del que proceden, y al ser trasplantados al paciente, receptor, reconocen los tejidos de este como extraños. Los efectos de la lucha de los linfocitos del donante contra los tejidos del receptor, paciente, es lo que denominamos enfermedad injerto contra huésped, o también enfermedad injerto contra el receptor. Esta reacción se puede producir incluso aunque donante y receptor sean totalmente compatibles en las moléculas de HLA estudiadas. ¿Siempre hay AIDS en los trasplantes halogénicos? Aparece en un alto porcentaje de pacientes, entre el 40 y el 80%. Tipos de AIDS. Tradicionalmente se han clasificado en aguda si se producía antes del día +100 post-trasplante y crónica si era después de ese día. Actualmente se clasifican en función de los síntomas y no solo del tiempo en que estos aparecen desde el trasplante. La AIDS aguda se caracteriza por la aparición de los siguientes signos y síntomas. Erupción cutánea. Cambian el color o textura de la piel, más o menos extensa, y que excepcionalmente puede evolucionar a ampollas y vesículas similares a una quemadura. Náuseas, vómitos y o diarrea, por afectación de la mucosa del tubo digestivo. Ictericia. Pigmentación amarillenta de la piel y la conjuntiva ocular, por afectación del hígado y aumento de la bilirrubina. Para prevenir esta complicación, se administran fármacos inmunosupresores. La duración del tratamiento con estos fármacos es variable, y como tienen un efecto inhibidor del sistema inmunitario, el paciente tiene un mayor riesgo de infecciones. La AIDS crónica es una complicación que no afecta a todos los pacientes que han recibido trasplante halogénico o haploidéntico, y que también puede aparecer en pacientes que no han tenido una AIDS aguda. Aunque puede afectar a cualquier órgano, las manifestaciones más frecuentes son lesiones cutáneas de diversos tipos, alteraciones en las pruebas de función hepática, síndrome seco, que consiste en la sensación de sequedad en boca y de arenilla en los ojos, sequedad vaginal, pérdida de peso, alteraciones de la función respiratoria, de la función renal. Igual que en la aguda, el tratamiento consiste en la administración de inmunosupresores y corticoides. La AIDS, en ocasiones, puede persistir durante periodos de tiempo prolongados. Esto implicará que debas acudir a controles médicos con mayor frecuencia. Aunque está considerada una complicación del trasplante hematopoyético, tiene un aspecto positivo, ya que múltiples estudios han demostrado que este fenómeno inmune va ligado a otro conocido como efecto injerto contra leucemia, haciendo que los mismos mecanismos que provocan un daño tisular, lesión o lastimadura que sufre la piel en el paciente, reconozcan y ataquen a las células tumorales que no hubieran desaparecido con el acondicionamiento, disminuyendo así las tasas de recaída post-trasplante halogénico.
Bueno, entonces con eso le quería traer pues como una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay dos grandes objetivos de la charla de enfermedad injerta contra obesidad aguda. La primera es recordar que en el servicio de urgencias nuestro objetivo, tanto para urgentólogos como para médicos generales y otras especialidades, va a ser siempre identificar riesgos. Entonces, el primer objetivo que quiero es que de esta charla salgamos teniendo una clara idea de cuándo vamos a sospechar que un paciente tiene una enfermedad injerto contra huésped. Y ya posteriormente de que yo pienso, este paciente puede tener esta patología, voy a buscar qué voy a hacer desde el servicio de urgencias y preguntarme si definitivamente debería iniciar tratamiento rápidamente. Esos son como los grandes objetivos. Entonces, la enfermedad de injerto contra huésped está descrita desde 1955, pero más o menos en 1966 empiezan a salir como unas especies de premisas que dicen esto lo de cumplir el paciente que tiene una enfermedad de injerto contra huésped. Entonces nos dicen, el injerto debe tener células inmunológicamente competentes. El receptor debe presentar alloantígenos importantes no presentes en el donante. Y el receptor debería ser incapaz de reaccionar efectivamente y para eso, pues por eso el injerto muestra sus capacidades inmunológicas y se presenta esta enfermedad. Pero en la actualidad se ha visto que inclusive se pudiera presentar H autóloga, es decir, que yo recibo mis propias células hematopoyéticas y desarrollo una reacción. Entonces, por eso se ha visto que definitivamente el reconocimiento inapropiado de antígenos pudiera no ser una de las, es ahorita pues como una de las grandes premisas y no necesariamente es que el, el donante tenga que ser muy diferente y por eso pues a veces, a pesar de las pruebas que se hacen antes del trasplante, el paciente puede presentar la enfermedad de injerto contra huésped. Y por otro lado, se ha dicho que la H asociada a la transfusión de componentes sanguíneos puede aparecer en receptores inmunocompetentes. Entonces acá desmontamos algunas de las teorías y es que antes se decía, si usted desarrolla la reacción es porque las células del donante fueron como superiores a las suyas, pero no, pacientes inmunocompetentes incluso pueden desarrollar H. Cuando me refiero a H, me refiero a enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, ahorita la definición grande de la enfermedad de injerto contra huésped o injerto contra receptor es una enfermedad multisistémica que va a complicar el trasplante halogénico. Sabemos que halogénico pues es básicamente de la misma especie, pero en este caso entonces ya se refieren también a cuál es la compatibilidad HLA del paciente con el donante. Y las células inmunes del injerto reconocen entonces antígenos del huésped, de la persona que está recibiendo del receptor, como extraños y por eso se inicia una respuesta inmune, que es inapropiada. Entonces, el alotrasplante de células hematopoyéticas lo vamos a ver en esta charla como alo-TPH y se refiere a trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Y las células progenitoras hematopoyéticas pueden venir de médula ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón umbilical del donante. La sangre de cordón umbilical del donante es la que menos reacción genera, la que menos enfermedad de injerto contra huésped, mientras que la sangre periférica es la que más pudiera asociarse con esta enfermedad. Y ese trasplante puede ser con relación familiar o no, pero siempre se hacen estudios previos al trasplante para definir si el paciente es compatible HLA y otros estudios adicionales, pues. Entonces, clásicamente se clasificaba según el tiempo de evolución. Entonces, cuando tenía más de 100 días, se decía que era una H crónica. Cuando era menos de 100 días, se decía que era una H aguda. Pero esto lo han revisado porque se ha visto que el tiempo, al parecer, no es el máximo exponente, si bien desde las 3 semanas es que principalmente se presenta el pico de dicha aguda, se ha visto que lo principal es qué reacción está usted generando. Entonces, el H aguda tiene unas manifestaciones clínicas típicas y el H crónico también tiene unas manifestaciones que son diferentes. Entonces, la clasificación actualmente se divide en cuatro. H aguda clásica, que es entonces hasta el día 100, pero son unas manifestaciones clínicas típicas que vamos a ver más adelante y son básicamente comprometiendo tres sistemas, piel, hígado y se me va el otro, ahorita les comento. Y hay ausencia de manifestaciones de H crónica que vamos a ver un poquito más adelante. El otro es H aguda persistente, recurrente o de inicio tardío, que entonces es después del día 100, tiene manifestaciones típicas de H agudo, comprometiendo estos tres sistemas.
y ausencia de manifestaciones de H crónica. La crónica clásica, que entonces va a aparecer en cualquier momento post-trasplante, las manifestaciones típicas de H crónica, que vamos a ver que son más multisistémicas que el paciente con H aguda, y no hay manifestaciones de H aguda. Y el otro es el síndrome de sobreposición, que es en cualquier momento después del trasplante, el paciente presenta manifestaciones tanto de H aguda como de H crónica, y ese también pues lo conocen como agudo en crónico. Entonces la patogénesis ahorita se dice que no es tan claramente comprendida, pero básicamente pasa lo siguiente: usted tiene un paciente que previamente se tuvo que exponer a una medicación para preparar el cuerpo para el trasplante. Usted tiene ya un daño tisular establecido y un proceso proinflamatorio. Recibe unas células aloidénticas, pues, ese trasplante, y esas células T reaccionan contra células del organismo del huésped o del receptor, y eso genera entonces más reacción inflamatoria, destrucción tisular y apoptosis, y es ahí que está la teoría de tres fases. La teoría de tres fases tiene fase aferente, eferente y efectora. En la fase aferente hay un régimen de condicionamiento que les comentaba, entonces antes de que el paciente reciba el trasplante, casi siempre se enfrenta a medicamentos como inhibidor de calcineurina, por ejemplo sirolimus, y antimetabolitos como por ejemplo micofenolato. Y eso genera un daño ya previo al trasplante. Genera translocación bacteriana, va a generar alteraciones en la microbiota intestinal y una respuesta inflamatoria local. Todo eso genera entonces liberación de citoquinas inflamatorias que son sistémicas, pues, y activación de células presentadoras de antígeno, que ya posteriormente van a ser reconocidas por linfocitos del donante. De ahí aparece la fase eferente, que entonces esos linfocitos se reconocen esas células que estábamos hablando, hay migración y expansión del linfocito del donante, y hay proliferación, y acá es el problema, y es que empiezan a diferenciarse esos linfocitos T. De ahí se produce una nueva reacción inflamatoria adicional a la que ya estaba, y es ya que se genera la fase efectora, que está toda la inflamación celular y humoral y que daña el tejido, y es mediada principalmente por linfocitos T citotóxicos. Se libera pues una cascada inflamatoria importante, y la actuación pues en ese caso es de múltiples células que van a reconocer precisamente sus antígenos. Entonces hay unos factores de riesgo para que se presenten estos eventos, y una es, por ejemplo, que haya mismatch del HLA, es decir, que no haya compatibilidad del HLA, pero por eso se hacen siempre pruebas pretrasplante. Pero como les decía, incluso con esas pruebas pretrasplante y con un HLA idéntico, el paciente puede presentar enfermedad injerto contra huésped. La otra es que el donante no sea relacionado, que haya disparidad de género, o por ejemplo se ha visto que hay más H cuando el donante es una mujer multípara. Intensidad del condicionante de que estoy yo teniendo y por qué me están haciendo el trasplante. Fuente de células madre en sangre periférica, como les decía, cuando vienen de cordón umbilical se produce menos H, pero cuando hay de sangre periférica el riesgo es mucho mayor. Edad avanzada, que tengan citomegalovirus negativo, y que la dosis que reciban de esos CD34 sea mayor a 6 por 10 a la 6 en sangre pues periférica. Entonces acá la clásica que habíamos definido era por días, 0 a 100 la aguda, más de 100 crónica clásica. Y la afectación, como les decía, acá están los tres sistemas: son piel, hígado y tubo digestivo en la aguda, pero en la crónica la afectación es mucho más, es multisistémica. Tiene menor mortalidad, pero afecta grandemente pues la calidad de vida del paciente. Entonces, en la aguda, que es la que estamos ahorita tratando, recordar que hay un daño tisular previo a que usted va a recibir el trasplante, el paciente ya tiene un proceso inflamatorio. Posteriormente, esos linfocitos T que llegan del donante reconocen todas esas células y arman una respuesta inflamatoria adicional, y ya inicia entonces un proceso en el cual hay daño de piel, hígado y tubo digestivo, y se genera todas las manifestaciones que vamos a ver más adelante. En la crónica diferente ya hay un daño tisular, que es una inflamación que viene desde aguda, pero se va cronificando. Posteriormente hay lesiones pues de irregulación del sistema inmune, y lo que predomina en la crónica no es propiamente la inflamación, sino ya la fibrosis, reparación tisular y fibrosis. Entonces, en la clínica suele ser más tardía, pero como les decía, ya el tiempo no es tan relevante,
y compromete muchísimos más órganos. Entonces compromete piel, compromete ojos, hígado, pulmón, músculo esquelético. Y ahorita vamos a ver algo sobre esto. Entonces, las manifestaciones clínicas de la dicha aguda usualmente inician en el momento de la toma del injerto. El paciente recibe el trasplante e inmediatamente empieza a montar esa respuesta, pero aproximadamente a las 3 semanas es que se desarrollan los síntomas. Se dice que es hiperagudo cuando inicia antes del día 14, pero en promedio las manifestaciones suelen iniciar a las 3 semanas. Después de 2 meses aproximadamente, el riesgo de que el paciente desarrolle un H agudo al parecer baja a 5 a 8%. Pero es muy importante tener en cuenta que se va a presentar casi en la mitad de los halogénicos con el humano idéntico y más de la mitad de los que no están relacionados. Es decir, es una complicación que es muy frecuente y acarrea una mortalidad muy importante. Entonces, en las manifestaciones clínicas, como les comentaba, hay tres principales sistemas afectados: tracto gastrointestinal, piel e hígado. Cuando uno va a ver cada uno solito, el tracto gastrointestinal solo, piel sola, hígado solo, es mucho menos frecuente. Lo que uno va a ver eventualmente es que el paciente tenga manifestaciones multisistémicas, por ejemplo en piel, que es el principal afectado, tracto gastrointestinal, pero ambos pues concomitantes, o que tenga además tracto gastrointestinal, piel e hígado. Siempre buscar entonces estas manifestaciones. En piel suele haber un rash cutáneo maculopapular los días cercanos a la recuperación mieloide, y eso compromete inicialmente tronco superior, extremidades, cuello, eh, hombros, palma de manos y plantas de los pies. Es un eritema pues que se ve más o menos de esta forma. Y cuando usted tiene entonces manifestaciones en piel, como les decía, ante un paciente que tuvo un trasplante halogénico de células hematopoyéticas, va y busca si hay también daño hepático o si hay síntomas gastrointestinales que le indiquen a usted que haya también una reacción asociada. En piel además puede haber eritrodermia y en este caso entonces no solo es la reacción que estábamos viendo, que es mucho más simple y se pudiera tratar fácilmente con esteroides y tener de pronto una mejor recuperación, sino que puede haber, por ejemplo, eritrodermia en la cual hay eritema, escamación, hiperpigmentación postinflamatoria, muy similar a una quemadura solar. Y esto es pruriginoso y en ocasiones dolorosa, como las lesiones pues, de vasculitis. Pero además en piel pueden haber lesiones ampollosas similares a estas toxicodermias como Stevens-Johnson-Sonnet, y por eso pues es la gran relevancia de detectar tempranamente e iniciar el manejo, porque ya mientras más tardío sea la lesión que usted detecte, por ejemplo en piel en este caso, mayor es la mortalidad pues que va a tener ese paciente. Entonces, cuando usted detecta paciente con trasplante de células hematopoyéticas, lesiones en piel, tiene que irse a clasificar. En la clasificación de la piel hay 4 estadios. Estadio 1 es el rash, que va a comprometer menos de 25% de la superficie corporal total. En el estadio 2 hay 25 a 50% de compromiso y es solamente rash maculopapular, pero en el estadio 3 ya hay eritrodermia, que son estas lesiones que estábamos viendo previamente, y en el estadio 4 ya es cuando esta eritrodermia es generalizada y hay formación de ampollas y descamación de la piel, Stevens-Johnson's o necrólisis epidérmica tóxica. Ya posteriormente usted va y mira si hay manifestaciones en tracto gastrointestinal. Entonces puede haber manifestaciones tanto en tracto gastrointestinal superior como inferior. Suele haber más diarrea y dolor abdominal, que son los síntomas más frecuentes, pero también puede haber náuseas, vómitos y anorexia. Y acá se recomiendan en algunas guías pues que uno pudiera hacer la confirmación histológica por endoscopia o rectosigmoidoscopia, pero acá apuntar que no puede ser la confirmación histológica la que nos retrase el inicio del tratamiento. Y el diagnóstico diferencial va a ser buscar si hay personas que tengan citomegalovirus, clostridium, mucositis, porque son pacientes que muchas veces están inmunocomprometidos y pudieran tener algún oportunismo pues asociado. En tracto gastrointestinal superior, entonces el paciente va a presentar síntomas inespecíficos: anorexia, dispepsia, intolerancia a los alimentos, náuseas y emesis. Y usted pudiera hacer el diagnóstico por biopsia, pero recordar que entonces ante síntomas sugestivos, compromiso de varios sistemas, usted tiene que tener ya la sospecha establecida. Y el diagnóstico diferencial siempre entonces tenemos que tener en cuenta enfermedades infecciosas que pudieran estar concomitantes como oportunismos o incluso la toxicidad por quimioterapia. Esta patología pues en tracto gastrointestinal superior responde muy bien
a los esteroides, el tracto gastrointestinal inferior no. Y en el tracto gastrointestinal inferior hay un problema y es que se produce una diarrea de muy alto gasto, se dice que más de 10 litros al día, y esta puede ser inflamatoria, secretora, acuosa, sanguinolenta y va a persistir a pesar del manejo que usted brinde. Entonces, muchas veces este paciente va a requerir manejo más sintomático porque igual con esta diarrea de alto gasto tiene muchísimas cosas asociadas que van a hacer que empeore su pronóstico. Y entonces ahí volvemos a clasificar. Entonces ya dijimos que la piel, usted va y clasifica estadio 1 a 4 según el compromiso que tenga el paciente. En tracto gastrointestinal, entonces, también vas y clasificas estadio 1, 2, 3 o 4, que básicamente se refiere a la cantidad de diarrea que va a tener el paciente. Eso es un poquito subjetivo, pero entonces es tenerlo pues como en mente. Y es estadio 1 que tenga diarrea de 500 a 1000 cc por día, estadio 2 de 1000 a 1500 cc por día, el 3 más de 1500 cc por día y el 4 diarrea de más de 2 litros al día o dolor severo o que desarrolle hilo el paciente. Y ya luego usted va y mira el hígado. Entonces el hígado no necesariamente tiene síntomas. Usted puede tener un paciente con un compromiso colestático y estar asintomático. Y por eso es que siempre debemos ir a buscarlo. Paciente que tuvo un trasplante, que tiene lesiones en piel, voy y solicito para clínicos para evaluar cómo está la función hepática. Entonces generalmente se presenta junto con compromiso cutáneo o tracto gastrointestinal. Es muy raro que se presente solo. Y puede haber fiebre, anorexia y náuseas. A veces hay hepatomegalia dolorosa, que recordamos pues que la sensibilidad clínica de la hepatomegalia a veces no es tan buena y por eso es importante ayudarnos con laboratorios y demás. Y se manifiesta más frecuentemente con un patrón colestásico en el que hay aumento de bilirrubinas a expensas de la directa y menos frecuente de la fosfatasa alcalina y menos elevación de transaminasas. El diagnóstico diferencial, entonces, recordar que puede haber síndrome de obstrucción sinusoidal, hepatotoxicidad por medicamentos o infecciones virales. El diagnóstico de esta se dice que es por biopsia hepática, pues en la medida de lo posible, recordar nuevamente que las biopsias no pueden retrasar el inicio del tratamiento, pero en este caso puede ser de mucha ayuda porque si usted ve que hay compromiso por tal, ya usted dice que probablemente sí sea compromiso de enfermedad injerto contra huésped y no sea, por ejemplo, una hepatitis viral que va a presentarse con síntomas muy similares. Y nuevamente la clasificación. Entonces, como vieron, piel la clasificamos en 4 estadios, tracto gastrointestinal en 4 estadios y el hígado también vamos a clasificarlo en 4 estadios que va a ser según el nivel de bilirrubina. Hay otras manifestaciones que son más infrecuentes, pero que podemos buscar en el paciente que sospechamos de enfermedad de injerto contra huésped, y es que tenga trombocitopenia autoinmune, compromiso ocular dado por fotofobia, hemorragia conjuntiva o lagoftalmos, que tenga una nefropatía membranosa o una neumonitis intersticial aguda. Más infrecuente, pero podemos ir a buscarlos. Y ya de ahí nos vamos a la clasificación, que es de Glucksberg, o esta otra que es de IBMTR, que es de una sociedad internacional precisamente de trasplantes. Y en estas clasificaciones, como pueden ver, nos piden entonces cuál fue la clasificación de piel, cuál fue la clasificación en hígado y cuál fue la clasificación intestinal, según el gasto, pues, al día. Y ya con esto, usted define con el peor de los criterios cuál es el estadio de su paciente. Eso es fundamental porque ya según el estadio que usted evalúe, es el tratamiento que usted le va a brindar a su paciente. Entonces vemos que, por ejemplo, estadio cero, usted dice, ese paciente probablemente o debo pensar en un diagnóstico alternativo o no va a requerir esteroides en el manejo, mientras que el paciente con un estadio 4 va a tener mayor morbimortalidad asociada y va a requerir un manejo mucho más agresivo y temprano. Y esta otra clasificación es muy similar. Entonces nos piden, recuerden, compromiso de piel, compromiso de hígado, compromiso gastrointestinal, y de ahí lo clasificas en ABCDE, que es casi lo mismo, 1, 2, 3 o 4, según el compromiso pues, que tenga ese paciente. Y lo que se ha visto es que la probabilidad de que el paciente tenga una mortalidad asociada al trasplante es mucho mayor cuanto mayor sea el compromiso. Como estábamos viendo, esto es como 1, 2, 3, 4 o ABCDE según esta clasificación IMTR, y la mortalidad definitivamente aumenta a medida que el compromiso piel, hígado o tracto gastrointestinal aumenta. Entonces, acá retomando pues las ideas que hemos llevado, tenemos un paciente que tiene un trasplante alogénico
Recordar que las indicaciones de trasplante halogénico son en general leucemias mieloides agudas en primera remisión, leucemia mieloide crónica o el paciente que tiene aplasia medular. Y de ahí usted puede tener entonces dos caminos. Uno que es que no haya reacción antigénica, la otra es que haya una reacción antigénica del donante contra el receptor, y ahí es que entonces se va a producir H agudo o H crónico. De aquí recordar que entonces el diagnóstico es clínico y no requiere biopsia, y que el tratamiento oportuno va a ser fundamental, y además que ya no definimos entonces por tiempo H agudo y H crónico, sino que usted va a buscar en las manifestaciones clínicas. Entonces en H agudo usted va a tener compromiso de piel, hígado, tracto gastrointestinal, mientras que en el crónico va a comprometer muchísimos más órganos, la mortalidad es menor, pero la calidad de vida del paciente se ve muy, muy afectada. Y de acá, cuando tenemos entonces el paciente con enfermedad de injerto contra huésped agudo, tenemos el compromiso de estos tres sistemas, te vas y clasificas por cualquiera de estos dos, cuál es el grado para definir posteriormente qué tratamiento le vamos a ofrecer a los pacientes. Entonces, en el tratamiento hay varias guías que nos están diciendo cuál es la posibilidad de que usted haga o no un tratamiento óptimo para el paciente. Hay un problema y es que esto no es una enfermedad frecuente y que además no podemos pues hacer, digamos, pruebas terapéuticas con pacientes que tienen una mortalidad muy elevada. Entonces, los estudios que encontramos acá son estudios muy, muy pequeños, pero a medida pues que salen estos estudios han logrado sacar como algunas conclusiones. Entonces, por ejemplo, en esta revisión buscaron cuál era el tratamiento de primera y segunda línea para el paciente con enfermedad de injerto contra huésped, y básicamente como conclusiones ellos encuentran que de primera línea no hay nada superior a los esteroides, pero ya vamos a ver entonces según el grado que le vamos a dar al paciente. Y de segunda línea hacen revisión de múltiples medicamentos, entre ellos ruxolitinib y varios inhibidores de JAK1 y JAK2. Lo que han visto es que no hay, al parecer, superioridad de uno contra otro. Hay una tendencia a que el ruxolitinib puede ser una muy buena opción porque logra mejoría inclusive en mortalidad, o sea, aumenta supervivencia, pero con efectos adversos como trombocitopenia. Ya vamos a ver pues un poquito más del tratamiento específico. Hay otra guía que es británica y ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a manejar el paciente con enfermedad de injerto contra huésped? Y nos traen unos algoritmos específicos que les voy a mostrar. Y hay otra cosa por recordar y es que no solamente es el tratamiento, sino que uno puede hacer algo de profilaxis en el paciente que tiene enfermedad de injerto contra huésped, y es detectar qué paciente tiene mayor riesgo y qué le voy a dar previo al tratamiento. Eso no nos corresponde a nosotros, usualmente le corresponde a un grupo multidisciplinario que maneja el paciente en trasplantes, pero esos pacientes reciben usualmente inhibidor de calcineurina y antimetabolitos como micofenolato antes de presentar, antes de ir a trasplante, y eso pareciera tener una tendencia también a disminuir la enfermedad de injerto contra huésped y ser como significativamente grande pues este impacto. Entonces el tratamiento nos vamos por grados. Recordar que estos grados los clasificamos por estos dos sistemas que les mostré. Entonces el paciente con grado 1 podemos empezar esteroides tópicos y optimizamos la inmunosupresión con el nivel de ciclosporina. El grado 2 o mayor requiere esteroides sistémicos y optimización de la inmunosupresión. Entonces este es el algoritmo que les decía británico. Y ellos dicen, el paciente con grado 1 optimice los niveles de ciclosporina y maximice o mejore las dosis de los agentes tópicos como esteroides. En el grado 2 puede iniciar esteroides, metilprednisolona 1 mg/kg, o, si usted considera, lo puede hacer oral. Optimice el nivel de ciclosporina y evalúe la respuesta de su paciente. Pero el grado 3 y el grado 4 sí se beneficia de que usted comience dosis de metilprednisolona de 2 mg/kg día, optimice los niveles de ciclosporina y evalúe la respuesta de su paciente. Entonces, los esteroides sistémicos damos una dosis equivalente a prednisolona 1 a 2 mg/kg día, y la metilprednisolona, que es fundamental en el paciente con grado 3, grado 4, vamos a dar metilprednisolona 2 mg/kg día en dosis divididas, y la respuesta se evalúa a los 3 días. Si hay empeoramiento, usted dice definitivamente no hay respuesta a esteroides. A los 7 días, si no hay respuesta, dado porque no haya mejoría, tampoco haya empeoramiento, pero no haya mejoría del paciente, usted dice tampoco va a haber respuesta al esteroide. Y recordar que el desmonte debe ser lento.
nos dicen que usted pudiera desmontar el esteroide, perdón, más o menos 10% semanal. Y la respuesta global se ve que es más o menos 50% de los pacientes sigue siendo la terapia pues de elección el esteroide sistémico. El paciente que no responde a los esteroides, ese paciente tiene un aumento significativo de la mortalidad y por eso lo debemos detectar tempranamente. 3 días si está empeorando o 7 días si no hay mejoría del paciente. Hay un estudio que dijeron, bueno, ¿será que si le damos dosis más alta de metilprednisolona a los pacientes les va mejor? Si les damos 10 miligramos kilo día. Y ese estudio comparó entonces 2 miligramos kilo día, que era la terapia estándar, versus 10, y vieron que no había cambios significativos ni en supervivencia ni en mortalidad asociada al trasplante. Entonces, la dosis va a seguir siendo 2 miligramos kilo día en el paciente que clasificamos como grado 3 o grado 4. En cuanto a la optimización de la inmunosupresión, si ya se había suspendido, esta la debemos reiniciar. Esto casi siempre se hace en conjunto con el grupo de hematología y el grupo de trasplantes. Esos grupos suelen estar muy organizados en las instituciones y el paciente suele saber quién es su tratante y por eso pues debemos solicitar ayuda. Recordar pues que es un manejo multidisciplinario en la enfermedad. Y la ciclosporina se ajusta para niveles séricos de 200 a 300 microgramos litro. Lo otro que es pilar del manejo, entonces recordar que el esteroide es la piedra angular, pero siempre debemos pensar en hacer un manejo organoespecífico. Entonces el paciente que tiene lesiones en piel, vamos a usar esteroides tópicos, emolientes, jabones que no tengan alteraciones pues grandes en el pH. Se pueden usar antihistamínicos para control de síntomas. Y si no hay mejoría con esteroides, pensar en, por ejemplo, tacrolimus tópico. El paciente que tiene alteraciones hepáticas como una colestasis, usted puede suspender medicamentos que sean potencialmente hepatotóxicos y puedan empeorar la lesión que ya está generada y usar ácido ursodesoxicólico 300 miligramos 2 veces al día como manejo órgano específico. Respecto al tracto gastrointestinal, podemos evitar la vía oral, porque ese paciente entonces tiene una diarrea de alto gasto. Podemos empezar hidratación intravenosa y considerar incluso nutrición parenteral. Se puede considerar, según las guías, que uno pudiera usar esteroides orales no absorbibles como budesonida o beclometasona y pasar todos los medicamentos que tengamos orales a venosos. Dar también manejo pues sintomático, antieméticos y antidiarreicos y estar muy atentos, obviamente, porque es una diarrea de alto gasto a trastornos electrolíticos para tratarlos pues en el momento oportuno. Entonces ya tenemos que el paciente fue trasplantado, usted piensa en una H aguda porque tiene compromiso de piel, tracto gastrointestinal o hígado y usted inició esteroides. Recordamos que ahí, antes de ese inicio de esteroides, no vamos a esperar biopsias, sino que usted tiene que tener una alta sospecha clínica y definir si va a iniciar esteroides. Hay un problema ahí, es que algunos dicen, pero ¿será que el paciente tiene una infección en el momento? ¿Será que hay un diagnóstico diferencial que no estoy considerando? Y hay un aspecto que me parece fundamental a mencionar y es que la procalcitonina se ha visto que es un factor fundamental para el manejo de estos pacientes en el sentido de que usted cuando tiene una procalcitonina menor a 2, casi que puede decir que ese proceso no es infeccioso y que usted se va a dirigir hacia una dicha aguda, mientras que si es más de 2, usted puede pensar que haya una infección asociada y entonces ya usted pensará cuál va a ser el manejo óptimo de su paciente. Cuando entonces el paciente no mejoró después de 3 días con esteroides, progresaron los síntomas o lleva 7 días y no hay mejoría, entonces usted piensa la enfermedad fue refractaria a esteroides. Y es ahí que vienen otras opciones de tratamiento, como son el ruxolitinib que les comentaba que parece tener una buena evidencia, timoglobulina, etanercept, fotoferesis extracorpórea y otros medicamentos pues mucho más específicos. Este manejo suele ser ya a cargo del grupo de hematología o de trasplantes, pero como para tenerlo en mente. Este es el estudio que les mencionaba y pareciera que este ruxolitinib tiene muy buena evidencia y pareciera que mejoró incluso mortalidad en ese paciente con refractariedad a esteroides. Puede ser una buena opción, sin embargo, esto lo dejamos a cargo de un grupo más especializado. La respuesta parece ser mucho mejor, como les comentaba, cuando usa el ruxolitinib, tanto en el momento pues agudo, respuesta a 28 días, como la respuesta a los 56 días, aunque son estudios muy, muy pequeñitos.
Vemos por acá que ausencia de respuesta o supervivencia libre de fallas le fue mejor definitivamente al grupo de ruxolitinib. Por eso, pues, pareciera ser un medicamento muy prometedor. Hay un aspecto como a tener en cuenta cuando tenemos entonces un H, y es que hay una enfermedad que se llama síndrome de toma del injerto, y acá les voy a mencionar solo un aspecto muy específico. Este síndrome de toma del injerto es un síndrome clínico que ocurre cuando se está recuperando el paciente, y son signos y síntomas que también que son característicos como la enfermedad de injerto contra huésped, y puede ocurrir tanto en trasplantes autólogos, es decir, el donante soy yo y yo recibo el trasplante de mis células progenitoras, como en halogénicos, y se presenta hasta en el 80% de los casos aproximadamente. La mayoría son en pacientes con mieloma múltiple, uso previo de otros medicamentos que van a aumentar el riesgo de síndrome de toma del injerto. ¿Cómo vamos a pensar que existe esto? Entonces, la patogenia es muy pobremente entendida, como también la enfermedad de injerto contra huésped no está supremamente claro pues qué es lo que pasa, pero hay una respuesta inflamatoria disregulada, en la cual también hay liberación de citoquinas y todos los factores inflamatorios, y se genera un daño endotelial sistémico, muy similar al H. Pero en este caso las manifestaciones clínicas son fiebre, el paciente tiene rash maculopapular, ganancia de peso y edema pulmonar no cardiogénico. No necesariamente tiene todos, vamos a ver que hay unos criterios diagnósticos, pero acá es recordar que miren que, por ejemplo, esta fiebre pudiera confundirnos porque es un paciente recientemente trasplantado que pudiera tener algún grado de inmunocompromiso que nos lleve a pensar que de pronto haya un proceso infeccioso en curso. Entonces, también tener en mente este síndrome de toma del injerto. Los criterios diagnósticos, entonces, previamente se usaban los criterios de Spitzer, que decía cumple estos criterios mayores o cumpla dos de estos y uno menor, fiebre, rash, edema pulmonar no cardiogénico y estos criterios menores, pero ya están revisados estos criterios, y los que tenemos son entonces que usted cumple o estos dos criterios mayores, que son fiebre mayor a 38 grados centígrados, y usted no tiene un proceso infeccioso, usted tiene hemocultivos negativos, o respondió al tratamiento antibiótico y tiene un rash eritematoso que cubre más del 25% de la superficie corporal total y no lo atribuye a una toxicodermia, eritrodermia o demás a medicamentos. O que usted cumpla un criterio mayor y dos criterios menores, que son ganancia de peso más de 2,5% del basal, edema pulmonar no cardiogénico o no infeccioso. Eso lo ve pues por rayos X, pero también por la clínica, y una diarrea no infecciosa, más de 2 episodios de deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas. Y en el laboratorio vemos que hay un aumento súbito de la PCR en el 90% de los casos, usualmente mayor a 6 miligramos por decilitro, y la procalcitonina generalmente es menor a 2, como les estaba comentando, y puede ayudar a diferenciar que la fiebre sea de origen infeccioso. O sea, acá este laboratorio pudiera ser de gran ayuda. Y aumento pues de factores inflamatorios. El tratamiento de este síndrome de toma del injerto es muy similar. Tenemos esteroides como piedra angular del tratamiento. Se recomienda una dosis equivalente de prednisolona de 1 a 2 miligramos kilo día. Metilprednisolona es el más utilizado en nuestro medio, y usualmente usamos un curso corto de esteroides que puede ir de 2 a 7 días. Entonces, como conclusiones grandes, tenemos los objetivos de la charla: era cuándo vamos a sospechar una enfermedad de injerto contra huésped. Entonces dijimos que con las manifestaciones clínicas es suficiente tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo de mi paciente, que recibió un trasplante alogénico de células hematopoyéticas y que ahorita tiene manifestaciones que para el agudo son entonces en piel, tracto gastrointestinal e hígado. Y yo ahí pienso entonces que tiene una H. ¿Y qué hacer desde el servicio de urgencias? Si iniciaron otro tratamiento, al parecer sí debemos iniciarlo si usted tiene una alta sospecha, está casi seguro pues que no hay un proceso infeccioso en curso, y claramente su sospecha clínica pues rebasa el beneficio del paciente, entonces ahí usted empieza esteroides. Pero recordar que el manejo del paciente va a ser multidisciplinario, entonces pedir ayuda por el equipo de trasplantes de hematología para definir pues el manejo definitivo. Y eso es todo, muchas gracias. Quedo atenta a preguntas, dudas, Muchas gracias, comentarios doctora, adicionales. por su presentación. ¿Me escucha ahí? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, abrimos entonces el espacio de la discusión. Recuerden utilizar entonces la manito para realizar entonces el orden pues, de las participaciones. El doctor Daniel Escobar, adelante. Buenos días, ahí se me escucha.
Sí, Daniel. Listo. Alejita, muchas gracias por la charla. La verdad es que pues muy completa y muchos datos pues como muy interesantes que traiste ahí como a colación. Yo la verdad tenía era más que todo como una duda, no sé si de pronto está tu asesor por ahí disponible entre pues, los participantes, y es sobre todo por la parte de la forma pues crónica, que sé que no hablaste pues como mucho de ello en la charla pues por fines de tiempo y lo que explicaste al inicio, pero en la parte de la crónica cuando se ve agregada pues como la forma aguda, o sea pues la forma superpuesta. Y la duda va más que todo, sobre todo, pues, en base a que cuando tenemos este tipo de pacientes hay como muchas manifestaciones clínicas que van como muy similares a la parte de lo de la esclerodermia. Entonces, sí es verdad que pues el pilar del tratamiento muchas veces es esta parte de los esteroides, pero como en ese caso pues queda como la parte de la, digamos, como contraindicación parcial o relativa, para evitar pues como la parte de lo del daño renal. Entonces, ¿de qué se podría ayudar uno, pues, como en ese tipo de escenarios, como para poder discernir entre lo uno y lo otro, aparte, pues, del antecedente de que tenga pues, el trasplante, para poder enfocar, pues, adecuadamente a estos pacientes y evitar como lo del daño? Porque, por ejemplo, pues, sí es verdad que hay escenarios en la esclerodermia donde si tiene miositis se puede poner esteroide, pero a dosis muy bajas, pero que también va como en contra de lo que nos mencionas de las dosis que ya son moderadamente pues, más altas de esteroides. Entonces no sé si de pronto me pueden ayudar con esa duda. Muchas gracias. No sé si el doctor Leonardo nos pudiera colaborar con esa pregunta. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doc, se le escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí se Bueno, escucha. no, para responder esa pregunta puntual, entonces la enfermedad de injerto contra huésped crónica tiene un conjunto de manifestaciones que pueden afectar gravemente la calidad de vida. Una de las que usted menciona es la cutánea y que puede similar a un cuadro de esclerosis sistémica. Sin embargo, la fisiopatología es diferente a la esclerodermia clásica y por lo tanto el manejo en ese sentido no contraindica los esteroides, sino hay un aumento del riesgo de lesión renal como ocurre pues en la esclerosis sistémica. En este caso se pudieron utilizar esteroides, lo que pasa es que digamos, el compromiso cutáneo en H crónica suele responder mal a los esteroides, es una enfermedad de muy difícil manejo y usualmente se requieren pues otro tipo de tratamientos como son los inhibidores de la urotonquinasa, quinasa, como el ibrutinib o también incluso el mismo ruxolutinib se puede utilizar. Otros inhibidores de tirosina quinasa se han estudiado como el imatinib. En este caso, pues es un manejo muy difícil, es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida. Nosotros tenemos pacientes pues con una esclerosis sistémica bastante grave asociada a enfermedad de injerto contra huésped, pero digamos ahí no hay un uso emergente de los esteroides que esté indicado, pero tampoco pues digamos hay un riesgo aumentado de una lesión renal aguda como ocurre en la crisis renal de la esclerodermia en los pacientes pues, que tienen una esclerosis sistémica, pues es diferente a la enfermedad de injerto contra huésped. Ah, bueno, muchas gracias. Y una ahí que se me había olvidado es, si es verdad pues que lo normal y lo que uno más espera pues en cuanto a epidemiología es encontrar esto en los pacientes pues con trasplante de médula ósea. La enfermedad de injerto contra huésped aguda deriva pues del trasplante de órgano sólido o en el caso pues de transfusiones sanguíneas. También nos basamos solamente con la clasificación de Glucksberg para definir el manejo y si de pronto existe alguna otra cosita que tengamos que tener en cuenta diferente a la normal del trasplante de médula ósea. Pues yo creo que importante para ustedes, como mencionaron, pues está la enfermedad de injerto contra huésped transfusional. Ahí lo más importante es la prevención. La enfermedad de injerto contra huésped transfusional es una entidad que es rara, afortunadamente, pero la mortalidad es cercana al 100% y la forma de prevenirlo es por medio de la irradiación de los hemocomponentes. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro cuándo se deben irradiar los hemocomponentes para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped transfusional. Las indicaciones de irradiación de hemocomponentes es básicamente porque se busca depletar las unidades de sangre
de linfocitos, que son los que pueden desencadenar la enfermedad injerto contra huésped tan funcional, y eso está indicado en aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencias de tipo celular T. Entonces, eso ocurre en pacientes tanto con trasplante autólogo como alogénico, pero también en enfermedades que generan inmunodeficiencia T, como son la enfermedad de Hodgkin, los pacientes con aplasia medular que reciben globulina antitimocítica, porque genera una fuerte inmunosupresión T, y también ya en leucemias agudas, pero no todas, sino aquellos que utilizan acondicionamiento con análogos de purina, como la fludarabina. Esos pacientes siempre deben, cuando vamos a hacer transfusiones y radiación de hemocomponentes para prevenir la enfermedad infarto contra huésped, repito, es una enfermedad bastante rara, pero tiene una mortalidad cercana al 100%. Desafortunadamente, no todas las instituciones de la ciudad cuentan con la disponibilidad de irradiación de hemocomponentes. Yo creo que todo centro que tenga trasplante de médula debe tener irradiación de hemocomponentes. Desafortunadamente, algunos no lo tienen y es muy peligroso la práctica que se hace en algunos de los centros de la ciudad que tienen trasplante de médula y no irradian hemocomponentes. Es peligroso y yo creo que deben ustedes insistir en que donde haya manejo de estas enfermedades hematológicas irradien hemocomponentes, porque ustedes saben que hay centros grandes que no los irradian y están sometiendo a un paciente a un riesgo, a riesgos muy, muy altos, pues al no irradiar los hemocomponentes en esas situaciones. Con respecto al trasplante de órgano sólido, el riesgo de enfermedad infarto contra huésped en realidad no está. La inmunosupresión en el trasplante de órgano sólido ha estado básicamente para prevenir el rechazo. La enfermedad infarto contra huésped es una situación de los trasplantes hematopoyéticos. Hay unos factores de riesgo, como mencionó pues Alejandra, y es básicamente un trasplante que estamos utilizando hoy en día, que es el trasplante haplidéntico. Muchas de las personas no tienen un donante que sea 100% compatible. Nosotros en el medio tenemos poco acceso a la posibilidad de hacer trasplante con donante no relacionado. Entonces nos toca recurrir a hermanos, a padres o hijos que no comparten el 100%, sino el 50%, y estas personas tienen mayor riesgo de enfermedad infarto contra huésped. Listo, muchas gracias. Perfecto. Gracias, profe. Doctor Carlos Barros tiene la palabra. Doctora María Alejandra, hay unas preguntas, dos preguntas que están en chat para que las vayamos mirando, por favor. Buenos días a todos. María, gracias por la presentación. Yo tengo, de pronto si no lo vi en la presentación o no logré conectarme como a tiempo, que no me estaba dejando entrar, y es como los diagnósticos diferenciales que para uno como urgentólogo, cuando un paciente de estos, pues puede ser supremamente difícil, ¿cierto? Yo veía como las imágenes que mostrabas ahí, los criterios diagnósticos, y es evidente que en el paciente trasplantado, pues uno debe pensar en la enfermedad de injerto contra huésped, pero tiene riesgo de todas las demás enfermedades que pueden parecerse pues, a las imágenes que viste, ¿cierto? ¿Tú qué aconsejarías o qué herramientas pues, para poder como descartar y para poder irse hacia un lado o hacia el otro? Pues que no sea una reacción a medicamentos, que no sea un tipo de presentación de una sepsis, que no sea otro tipo de diagnóstico y que uno se case simplemente con infección de injerto contra huésped. Profe, hola. Sí, pues eso es un tema un poquito complejo, profe, porque realmente, como usted dice, pudieran ser muy similares. Sin embargo, ellos dicen, recuerde que ese paciente tiene riesgo de reaccionar, pues de tener reacción adversa a medicamentos que esté recibiendo. Entonces puede tener, por ejemplo, una toxicodermia asociada a un medicamento y eso no lo podemos pues descartar desde el momento inicial. Entonces usted tendría que evaluar qué medicamentos tiene el paciente y qué pudiera causarle esos mismos síntomas. Por otro lado, hay virus, por ejemplo, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes, que pudieran ocasionar también manifestaciones después de la reactivación por el trasplante y generar entonces lesiones también que sean sugestivas. ¿Qué pudiera uno guiarse? Una
sería el contexto pues clínico del paciente, obviamente, cuál es la cronología de las lesiones que tengo, entonces, qué apareció primero, si hay alguna reacción que yo digo, esto no está asociado con una enfermedad injerto contra huésped, sino que tiene algo diferente o un patrón que no me hace sospechar esto, por ejemplo, en hígado, entonces que tenga un patrón que sea más hepatocelular que colestásico, entonces yo digo, ¿será que tiene una hepatitis viral o hay algo adicional que se me está pasando? eh, o que el paciente tenga unos fármacos que definitivamente estén asociados con un alto riesgo, por ejemplo, de toxicodermia, entonces yo debería sospecharlo. De diferenciales, pues así como yo decir, ah, sí, esta toxicodermia es por este medicamento y no causada por la enfermedad injerto contra huésped, no creo que haya como algo claramente que te indique, sino que tenés que llenarte de muchos factores y decir, este es el contexto de mi paciente y yo voy a pensar o no en una enfermedad pues diferente. Es un poquito complejo, pues me parece, no hay algo como específico. Por eso, de hecho, en algunos artículos recomiendan es como la histología. Realice biopsia, por ejemplo, si los síntomas son predominantemente de tracto gastrointestinal inferior, mire por colonoscopia y realice biopsia o mire si hay lesiones que sugieran que haya otra patología en curso. Si los síntomas son de tracto gastrointestinal superior, realice una endoscopia digestiva superior y evalúe. Pero obviamente desde el servicio de urgencias, cuando tenemos solamente unos datos clínicos, nos toca profes llenarnos como de motivos. No sé si haya algo específico que uno diga, definitivamente este paciente tiene algo diferente. Pienso que la procalcitonina pudiera ser de gran ayuda, pero tampoco la tenemos disponible pues de forma inmediata. No sé si algo tenga ahí como el profe Leonardo, además que mencionar. Sí, yo creo que esa pregunta que hace el doctor Barros es supremamente importante y creería yo que debe ser como el mensaje más importante pues de esta reunión para el grupo de medicina de urgencias, es que el diagnóstico de enfermedad injerto contra huésped no es fácil porque hay muchas cosas que pueden tener una presentación clínica similar. Recuerden que estos pacientes, pues, o sea, se presentan en el contexto de un trasplante halogénico y cuando tienen manifestaciones clínicas, entonces recordar que estos pacientes pueden estar o están usualmente severamente inmunosuprimidos, pero pueden tener muchas razones por las cuales desarrollar manifestaciones clínicas que pueden simular una enfermedad injerto contra huésped. Entonces, por un lado, la inmunosupresión, que se pueden infectar, en ellos es clásico la reactivación de ciertos virus, por ejemplo, el citomegalovirus, que en nuestro medio es supremamente frecuente porque todos nuestros pacientes tienen serología positiva para CMV, entonces la reactivación del CMV puede dar daño gastrointestinal y cursar con diarrea. Entonces, es un diagnóstico diferencial muy importante. Segundo, se pueden infectar por Clostridium, por la inmunosupresión, porque muchos reciben antibióticos de amplio espectro, eso también puede cursar con diarrea. Por ejemplo, adicionalmente, el acondicionamiento para el trasplante con radioterapia o quimioterapia daña las mucosas, puede dar diarrea. Entonces, un paciente que llegue con mucha diarrea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por eso es tan importante que el diagnóstico de la enfermedad injerto contra huésped es histológico. Entonces, nosotros siempre que tenemos un paciente con manifestaciones de enfermedad injerto contra huésped, específicamente a nivel gastrointestinal, lo documentamos por biopsia. Entonces hacemos endoscopia con biopsias o hacemos colonoscopia con biopsias y ahí sabemos entonces si las manifestaciones clínicas son asociadas a enfermedad injerto contra huésped o son por otra razón. Entonces, como les estoy mencionando, infecciones o toxicidad por el acondicionamiento. Obviamente, antes de llegar a la biopsia, hacemos el ejercicio pues, de tratar de descartar las enfermedades infecciosas. Entonces, hacemos la carga viral para citomegalovirus, hacemos la toxina para Clostridium, hacemos un film array en materia fecal para ver si hay algún otro microorganismo que pueda estar generando esa condición. Lo que mencionaba Alejandra acerca de que las biopsias no deben retrasar pues, el inicio del tratamiento es importante. Entonces, la forma en que nosotros trabajamos es la siguiente. Entonces, tenemos un paciente que usualmente todavía le acabamos de hacer un trasplante, todavía está hospitalizado y empieza con múltiples deposiciones diarreicas o con vómito incoercible. Entonces, lo primero que hacemos es descartar infección por medio de los métodos no invasivos que les comento. Si esto se descarta, iniciamos esteroides, pero rápidamente solicitamos los estudios endoscópicos ya
Si estos confirman la enfermedad, los continuamos, o si lo descartan porque pueden presentar o sacar un diagnóstico diferente, entonces los desmontamos rápidamente. Entonces, ¿qué es importante para ustedes, creería yo? Y es que si un paciente de estos, pues el paciente de trasplantado de médula, cuando se enferma, él consulta al sitio donde lo trasplantaron, ¿cierto? Entonces su equipo de trasplante lo conoce, sabe en qué condición clínica está, sabe en qué etapa del trasplante está, sabe qué medicamentos inmunosupresores está recibiendo. Entonces llámenos a nosotros, llamen al grupo de hematología, al grupo de trasplante, que ellos conocen el paciente, pues, y saben cuál es como la intervención que hay que hacer. Si el paciente llega en la noche, llega el fin de semana, entonces yo creería que lo más importante para el grupo de urgencias es el diagnóstico diferencial, y esto es muy importante, por eso creo yo que es muy importante la pregunta del doctor Barrios. Entonces, descarte infección, si está febril, tome hemocultivos, haga los estudios en materia fecal, si tiene alteración de las pruebas hepáticas, suspenda los hepatotóxicos. Estos pacientes con frecuencia están recibiendo medicamentos hepatotóxicos porque reciben profilaxis, entonces usualmente están con azoles, están con fluconazol, están con trimetopinsulfa, que pueden dar toxicidad hepática. Y luego descartar ya las causas infecciosas, tóxicas, etcétera, ya nosotros evaluamos de acuerdo a su condición clínica, quizá el inicio de esteroides. De pronto, la mayoría de las veces el inicio de los esteroides no es emergente. Da tiempo a que se haga primero como el enfoque juicioso de descartar esos diagnósticos diferenciales. Ya una vez descartados, nosotros iniciamos los esteroides, y la condición clínica del paciente lo permite, tomamos las biopsias correspondientes para poder confirmar el diagnóstico. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, profe. Sí. La doctora Lina Tovar preguntaba qué tan extensa debe ser la búsqueda infecciosa y el rol del citomegalovirus. Creo que algo se dio pues respuesta con el doctor Leonardo. Claramente pues uno busca una infección, en general la busca además con los síntomas del paciente. Pues no puede ser que vamos a buscar, no sé, una neumonía en un paciente que tenga síntomas gastrointestinales, sino que me voy en búsqueda de lo que tiene mi paciente, y si pudiera ser un proceso infeccioso, pues descartar inicialmente como todos esos procesos infecciosos que pudieran estar generando los síntomas, como dijo el doctor Leonardo, para posteriormente definir si voy a iniciar o no esteroides. Sí, una cosa importante con el citomegalovirus es que nosotros hoy en día utilizamos una cosa que es la terapia preventiva. Es decir, no esperamos a que el paciente le dé enfermedad por citomegalovirus, sino que hacemos una monitorización activa de la carga viral para citomegalovirus antes de que presente las manifestaciones clínicas. Entonces, una vez a la semana hacemos la carga viral para citomegalovirus, y una vez la carga viral sube por encima de 1000 copias, pues no esperamos a que el paciente desarrolle ya enfermedad por el virus, sino que iniciamos de una manera preventiva tratamiento antiviral. Inicialmente, si el paciente está hospitalizado, lo hacemos con ganciclovir intravenoso, o si está pues ambulatorio, lo hacemos con valganciclovir. Teniendo en cuenta que con estos medicamentos hay que tener mucha precaución porque pueden afectar el injerto y pueden llevar a una falla secundaria del injerto. Hace poco ya está disponible en Colombia un medicamento llamado Letermovir, que sirve también para la prevención de reactivación de citomegalovirus. Tiene la dificultad que es bastante costoso, vale 28 millones de pesos al mes. Pues lo estamos reservando para ciertos pacientes de muy alto riesgo de reactivación, como son ciertos aplos, o pacientes que se trasplantan después de haber recibido inhibidores del punto de chequeo, como el pembrolizumab o el nivolumab, que tienen mayor riesgo de enfermedad injerto contra huésped. Entonces, con respecto al CMV, ya nosotros no esperamos a que el paciente se enferme por CMV, sino que hacemos una monitorización activa de la carga viral, y una vez vemos que aumente la carga viral, empezamos pues ganciclovir o valganciclovir. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor Leonardo y doctora María Alejandra. Yo tenía una pregunta en relación con la clasificación de la enfermedad de injerto contra huésped. Tiene que ver en relación con el ítem de la diarrea. ¿Cómo hace uno, o si hay alguna forma
que la literatura recomiende, o por lo menos que nos pudiera recomendar, para la medición de la diarrea específicamente, uno. Y dos, como mencionó en es menester, pues, digamos, del personal de urgencias, empezar a indagar por ese diagnóstico diferencial tan importante y que puede poner también en riesgo la vida y la funcionalidad del paciente, y es el de la infección. Mencionaba, pues, algunos de los criterios o escalas que pudieran ser utilizados para este fin. La pregunta es si están validados en este escenario. Muchas gracias. Profe, yo desconozco si hay algún método para medir específicamente, pues objetivamente, la diarrea del paciente. Eventualmente, pues pudiera uno usar, si el paciente, por ejemplo, está en cama, el peso, pues, de las deposiciones que tenga, pero, pues, como si fuera un gasto urinario, pero en este caso, pues, el gasto fecal, pero no conozco si hay algo, pues, como específico. La segunda pregunta, profe, la segunda Sí, pregunta, qué a ver, yo pena. quisiera ahí Sí. pues como aclarar pues algunos puntos con respecto a la clasificación. Pues si bien nosotros intentamos hacer pues como la clasificación de acuerdo a estos sistemas de graduación que usted menciona, estos sistemas son importantes desde el punto de vista de estudios clínicos o de ensayos clínicos, pero digamos a la hora del día a día del paciente, pues digamos uno no toma decisiones claramente con base en esos scores, sino que es más como de acuerdo a la presentación clínica. Sin embargo, pues como cuando uno participa, cuando uno tiene grupos de trasplantes que meten los datos de los pacientes en los registros internacionales de trasplante, por ejemplo, algunos, nuestro centro registran el ABMT, sí se pide esta clasificación, nosotros utilizamos la del NIH, entonces es más importante como más como para motivos de investigación. Con respecto a la cuantificación de las deposiciones diarreicas se hace. Y en el paciente que está hospitalizado en la unidad de trasplante, las enfermeras tienen instrucción de hacer cuantificación de las deposiciones, usualmente cuando se presenta eh, eh, diarrea en el contexto de enfermedad infarto contra huésped aguda, son diarreas de muy altos volúmenes, usualmente son francamente líquidas. Entonces los pacientes tienen la instrucción de hacer la deposición en el pato y se cuantifica como si fuera orina, porque son deposiciones pues, que son prácticamente agua, son líquidas. Y por eso es tan importante la hidratación y hacer reposición de las deposiciones, porque el paciente puede hacer una lesión renal aguda por la deshidratación asociada a las deposiciones. Entonces lo hacemos de esa forma y a todo paciente se le hace cuantificación de las deposiciones cuando está en la unidad de trasplante. Muchas gracias. Y en relación con la segunda pregunta, y es la de la sospecha de infección, y es, pues, cursa con el mismo set de exámenes y el inicio, pues, de tratamiento, pues, de acuerdo a la sospecha del foco de infección, o hay que tener, pues, alguna eh, pues, o recomendación, pues, en el Lo que, contexto del paciente trasplantado. pues en el EIC agudo, pues como mencionó Alejandra, los tres órganos usualmente comprometidos son la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Entonces, el contexto, ahí donde es importante el diagnóstico diferencial entre EIC e infección es con las manifestaciones gastrointestinales, básicamente pues la diarrea. Entonces ahí es importante, como mencionaba previamente, descartar infección por Clostridium. También, pues, eventualmente se pudiese reactivar el citomegalovirus si no se está haciendo, pues, una estrategia preventiva como la que aplicamos nosotros. Eh, no hay un score, sino que si el paciente se presenta en el contexto de una diarrea estando recién trasplantado, el primer paso siempre va a ser pues, descartar un proceso infeccioso. Entonces lo que hacemos nosotros es que hacemos inmediatamente cuando empieza la diarrea un film array gastrointestinal. Un film array que nosotros tenemos acá
Es un estudio de laboratorio que permite la detección simultánea de múltiples patógenos gastrointestinales, incluido Clostridium. Si eso da negativo, entonces se disminuye pues al menos la posibilidad de que tenga una enterobacteria, porque las detecta la mayoría: E. coli, Salmonella, Shigella. Pues estas Klebsiella también las descarta Clostridium. Entonces, descartado esto, procedemos con el inicio de esteroides y la realización de la colonoscopia para toma de biopsias.